En el episodio de hoy, directos oyentes, que es el último de esta serie sobre los principios de la lógica nomológica, vamos a estudiar el último de estos principios, el axioma de no impedimento. Tienen ustedes ante sus pantallas los 14 principios de la lógica nomológica en tres bloques mm, que tienen yuxtapuestos de arriba a abajo, arriba tres reglas de inferencia, en el medio dos normas y debajo las nueve implicaciones normativas. Bueno, pues de estas nueve implicaciones normativas, la última, es decir, la que está en la columna de la derecha, abajo del todo, donde pone IP, se lee así: en la medida en que A impida B, solo es lícito A en tanto en cuanto B esté prohibido. A de autorizado, V de vetandum, o sea, vetandum, vetado, prohibido. Aquí, como signo de impedimento, en esta formulación tenemos el Zorn, que es esa especie de ese signo con una raya vertical y luego un redondel a la derecha en el medio, que se usaba en el antiguo alfabeto germánico. Pero ahora paso a la segunda diapositiva, en la cual he utilizado otro signo, quizá más visual, más claro, para indicar el impedimento, la relación de impedimento, que es ese triángulo equilátero, mejor dicho, triángulo rectángulo eh, mm, pleno, lleno, en negro, en el cual la diagonal va de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Bueno, primero quiero aclarar qué es el impedimento. Cualquier jurista, cualquier abogado, cualquier juez, cualquier profesor de derecho y cualquier hombre de la calle que, que tenga que abordar alguna vez en su vida y que no un problema de obligaciones, contratos, arrendamientos, mm, daños, eh, sabe que, mm, casi huelga decirlo, es una perogrullada, que si tengo derecho a algo, respetar mi derecho a ese algo es que no me impidan hacerlo, obtenerlo, tenerlo. Si tengo derecho a opinar, entonces taparme la boca o amenazarme si digo mi opinión con una represalia o impedirme por algún tipo de fuerza o constreñimiento dar mi opinión, pues eso evidentemente está prohibido. Una de dos: o yo no tengo derecho a opinar, o si lo tengo, tiene que estar prohibido que me lo impidan por cualquiera de estos medios. Del mismo modo, si está permitida la práctica religiosa de cualquier religión, entonces impedirla, como quiera que sea el impedimento, que hay muchos tipos, eso está prohibido. Es que huelga decirlo, porque justamente porque se deduce por este axioma de la lógica nomológica que tienen en el renglón 1 de esta segunda diapositiva. Y como eso es lógico, siendo lógico es de cajón, como vulgarmente se dice, hasta da apuro, da reparo tener que formular este principio, porque evidentemente es obvio para cualquiera. De manera que si el legislador nos ha concedido la autorización de hacer algo o de obtener algo, huelga decir que ha prohibido, por eso mismo, toda, toda conducta que nos impida hacer, tener o obtener ese algo. Otra cosa es el tratamiento concreto que el ordenamiento jurídico positivo dé a esa prohibición. Por ejemplo, puede tipificarla en el Código Penal, como de hecho en el Código Penal español lo está, como delito de coacciones, pero
puede no tener, y quizá en algunos casos que no son exactamente coacciones, no tiene tipificación penal. Y en ese caso hay que acudir a la responsabilidad civil extracontractual del artículo 1902 del Código Civil. Cada ordenamiento jurídico positivo dará un tratamiento u otro a los impedimentos. Bueno, quiero ahora dilucidar un poco más en qué consiste el impedimento. Hay que partir de la noción, ante todo, hay que hacer un estudio lexicográfico, semántico. El derecho natural o positivo, para que nosotros lo entendamos y lo apliquemos, hemos de formularlo. Incluso el derecho natural, que de suyo consiste en situaciones no normativas, no formuladas, no promulgadas, sino existentes de suyo. Sin embargo, para que nosotros las conozcamos y apliquemos, hemos de formularlas. Se concentra el derecho natural en esa obligación de realizar el bien común, y los dos corolarios que se siguen, el deber de todos y cada uno de contribuir al bien común y el derecho de todos y cada uno de beneficiarse del bien común. Bien, pero eso existe así, ese haz de derechos y obligaciones existe por el mero hecho de que exista la sociedad humana u otra, pero para que nosotros, seres humanos de una sociedad, de una variedad humana que es el Homo sapiens sapiens, dotada del lenguaje de doble articulación, con inteligencia, con voluntad, no solo con digamos, conocimiento perceptivo, como tienen todos los animales, no solo con apetito, como tienen todos los animales, sino con una modalidad de conocimiento que es el entendimiento, que no es exclusiva del ser humano, pero que, claro, en el ser humano, gracias al lenguaje, adquiere una configuración y un relieve particularmente eh, dignos de señalarse y de un rango más elevado. Y el apetito, la apetencia, la tendencia por la conducta, realizar, obtener una finalidad, de nuevo en el ser humano, a través de la inteligencia, tiene una variante que es la voluntad. Y diría lo mismo, no somos los únicos animales con voluntad. Los cetáceos, los simios, una serie de aves, por los descubrimientos de la etología en los últimos decenios, podemos afirmar que tienen voluntad. Y quizá otros animales a los cuales tradicionalmente hemos tendido a subestimar, recalcando excesivamente la distancia que nos separa de ellos. Con todo, no quiero menospreciar el hecho de que el lenguaje de doble articulación modifica de manera muy significativa el modo en que la inteligencia opera en el ser humano. Claro, en el ser humano, no en todos los seres humanos, en el ser humano que no padezca una minusvalía psíquica grave y que haya alcanzado un cierto grado de su desarrollo anatómico y fisiológico, pues en torno, digamos, a los 3 años, o 3 años y medio, 4, lo que sea. Y además en momentos de lucidez, no en momentos de coma o de mm, sueño profundo o de anestesia total, bueno, sino en las circunstancias eh, preponderantes de la vida de un humano adulto que esté felizmente libre de esa eh, minusvalía psíquica profunda. No de alguna minusvalía psíquica, muchísimos sufrimos algún tipo de minusvalía psíquica, vamos, yo mismo sufro el síndrome de Asperger y, y bueno, pues muchísimos otros, más de lo que creemos, sufren depresiones u otras situaciones así.
Pero bueno, eso no nos impide tener inteligencia y voluntad. Y bueno, pues el impedimento significa, para entenderlo, lo tenemos que eh, estudiar a través del lenguaje, puesto que las obligaciones y los derechos nosotros los entendemos y los nos atenemos a esas obligaciones o respetamos esos derechos, o al revés, vulneramos, incumplimos las obligaciones y no ejercitamos los derechos, decidimos no hacerlo, mediante enunciados verbales, nuestra voluntad está mediada por el lenguaje, bueno, pues eso hace que el lenguaje, la lengua, juegue un papel importantísimo en el derecho, claro está. No al punto, como han incurrido una cierta escuela de filosofía jurídica, que se ha convertido en análisis del lenguaje jurídico. Cuando hablamos de la escuela analítica en filosofía jurídica, esta escuela analítica muchas veces se cantona, se confina al ámbito del análisis del lenguaje jurídico. Y no, el derecho no es lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es una expresión lingüística, por tanto, una expresión del derecho, pero no es el propio derecho. Ahora bien, como digo, nosotros conocemos el derecho natural y positivo a través del lenguaje, lo formulamos con oraciones lingüísticas, en esas oraciones aparecen términos, nombres propios, nombres comunes, verbos, adjetivos. Bueno, pues la carga lexicográfica, semántica de esos vocablos es lo que determina ciertas implicaciones que, que no pertenecen al ámbito de la lógica, no todas ellas, vamos, algunas sí, otras no, pertenecen al ámbito de la lógica, pero que no dejan de ser implicaciones conceptuales, lo cual ha sido muy tenido en cuenta por ejemplo, en derecho penal, por la escuela finalista de Hans Welzel, en la dogmática jurídico-penal, influida por la escuela filosófica de Freiburg, lo que se llama la escuela de filosofía suroccidental alemana, con su teoría de los valores, pero su teoría también de las implicaciones conceptuales o lógica de los conceptos. Por ejemplo, no se mata si no hay muerte, no se roba si no hay algo que pierde quien sufra ese agravio del robo. No se allana una morada si no hay un alojamiento. Nadie se queda viudo si no tenía un cónyuge. Bueno, pues evidentemente son implicaciones semánticas que quizá podrían subsumirse en eso que algunos filósofos del derecho han llamado la tópica jurídica, son implicaciones necesarias que, sin embargo, caen fuera del ámbito de la lógica, porque introducen conceptos y los introducen a través de términos que no forman parte del vocabulario lógico. Ahora bien, ¿por qué yo he agregado al vocabulario lógico este concepto del impedimento? Y soy el único. Nadie, ningún lógico deóntico nunca hasta ahora, hasta mi propia iniciativa, ha pensado en nada como este axioma de no impedimento, o sea, lo que tiene, o de impedimento, como ustedes lo quieran llamar, que tienen en el renglón 1 de esta segunda diapositiva. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿por qué, por qué no se ha pensado antes? Bueno, pues, ¿cómo podría yo contestar esa pregunta? ¿Por qué antes de Watt nadie había pensado en la máquina de vapor? ¿O por qué antes de Copérnico nadie había
ideado la hipótesis heliocentrista. Bueno, esto no es verdad, porque en realidad la hipótesis heliocentrista ya la pensaron algunos pitagóricos y algunos medievales, pero bueno, el primero conocido es Copérnico. ¿Por qué antes de Cristóbal Colón nadie emprendió un, un periplo transatlántico yendo de Europa en dirección occidental? Bueno, pues porque alguien tiene que ser el primero, también porque los descubrimientos no surgen de la nada. Mi propio descubrimiento de este principio y los demás de la lógica nomológica aportan una novedad, evidentemente, pero yo jamás habría llegado a ellos sin una acumulación de recursos de instrumental que durante todo el siglo XX han ido elaborando los lógicos, la lógica clásica, las lógicas no clásicas, la lógica difusa de Zade, anteriormente la lógica multivalente de Lukasiewicz, luego la lógica de óntica. Si no se hubiera constatado el fracaso de esa lógica de óntica y por tanto la necesidad de una alternativa, bueno, todo eso, toda esa serie de circunstancias, pues han ido llevando a este invento o descubrimiento, llámenlo como quieran, de la lógica nomológica. Y dentro de ello, este principio de no impedimento. Porque, evidentemente, he hablado de muchas implicaciones conceptuales. Viuda, difunto. Matar, muerte. Robar, objeto robado. Allanar, morada, alojamiento, allanado. Y así sucesivamente. Todo, todo el, todo el lenguaje jurídico, evidentemente, está cargado. A veces las implicaciones las establece normativamente el propio derecho. Cuando dice, a efectos de esta ley, se considerará perjudicado, se considerará agraviado aquel que tal y cual. Bueno, bien, otra implicación. Violación, implica violentar y por tanto usar fuerza. Sin embargo, hoy una línea legislativa muy desconcertante nos habla de violación sin violencia ninguna, sin forzar, sin violentar. Cual, claro, para el público general resulta incomprensible, porque parece ir en contra del sentido mismo de la palabra violar y de su etimología. Bien, pero no voy a entrar en todo eso. Tales implicaciones que he enumerado, tantísimas otras, pertenecen a ámbitos muy particulares de la normativa jurídica. Por ejemplo, robar pertenece al derecho de propiedad, o por lo menos de posesión, y tiene su ubicación en el derecho penal. Y lo mismo, bueno, viudedad. Bueno, la noción de viudedad, por tanto, de función, de difunto, de cónyuge difunto, tiene su pertinencia en el ámbito del derecho de familia y sucesiones, por tanto, del Código Civil, en el derecho de la seguridad social, derecho a pensión de viudedad, en diversos ámbitos. Pero no deja de ser un concepto perteneciente a unas circunstancias particulares, determinadas, y a unos contextos, por tanto, específicos y delimitados. En cambio, impedir es una relación que se da en cualquier ámbito jurídico e incluso en cualquier ámbito normativo, ético, deontológico, del consuetudinario, de lo que llamamos el código de urbanidad o de las buenas costumbres. Bueno, en cualquier ámbito normativo. Por eso, por pertenecer a cualquier ámbito normativo, merece figurar, merece que se le consagre un axioma específico en la lógica nomológica. Ahora, ¿cómo se impide una, una acción? Bueno, cuando digo derecho, el derecho puede ser a hacer algo, a no hacer ese algo o a obtener algo. Es un derecho de acción, inacción u obtención. ¿Cómo se impide
la acción, cómo se impide la inacción y cómo se impide la obtención. Bueno, pues se impide interponiendo un obstáculo material. Ese es el modo directo de impedir, sea con violencia sobre las personas, sea con fuerza en las cosas. Un ejemplo muy banal que yo he puesto varias veces. Tengo derecho de ambulatorio. La ley me lo reconoce. Puedo salir de mi casa y dar un paseo. O ir a donde quiera. Al trabajo, a visitar a un amigo, a lo que sea. A un viaje. Bueno, lo que quiero señalar es que no estoy bajo arresto domiciliario y puedo salir. Bueno, hay una excepción, claro, cuando hace 5 años tuvimos, por estas fechas, tuvimos el confinamiento y nos prohibió el gobierno salir de nuestro domicilio, salvo eh, casos por excepciones tasadas y de manera muy limitada. Fuera de esas circunstancias, nos estaba prohibido incluso salir para dar una vuelta en torno a la manzana. Bueno, pues quitando ese caso de confinamiento, del cual yo no conozco precedente histórico, absolutamente ninguno, quitando el confinamiento o el arresto domiciliario, el confinamiento no dejó de ser imponer el arresto domiciliario a toda la población. Claro, sí, de acuerdo, con unas rindijitas, que eran esas excepciones, pero fuera de ello era someternos a todos a arresto domiciliario. Bueno, entonces, como no pesa sobre mí ningún arresto domiciliario ni orden de confinamiento domiciliario, pues tengo derecho a salir. Supongamos que a un vecino malévolo me pone una barra clavada en la puerta de mi casa que me impide abrir la puerta de mi casa. Por tanto, salir, porque no me voy a salir por la ventana desde el piso elevado en que vivo. Mira que si no puedo salir por la puerta, pues sencillamente no puedo salir. ¿Ha ejercido violencia? No. Lo que se entiende por violencia no. No me ha hecho nada, no me ha agredido, no me ha pegado, no. Pero me impide salir de casa por un acto de fuerza en las cosas. Ahora, ¿qué pasa si no hay fuerza en las cosas, pero sí amenaza de, eh, de, de represalia? Alguien me dice, un malhechor me dice, si sales, te, te daremos una paliza, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Bueno, pues evidentemente eso también me impide, claro, es decir, yo puedo decir, no, nada me impide, yo salgo, nada, no estoy físicamente imposibilitado, no me imposibilita salir la amenaza, pero claro, la consecuencia de salir va a ser, si se cumple la amenaza, claro, felizmente no todas las amenazas se cumplen, pero va a ser sufrir un agravio particularmente doloroso, entonces eso, el temor a ese agravio, me impide salir, evidentemente. Lo cual ya supone un ensanchamiento de la noción de impedir. El impedimento tiene ese núcleo de acción física, pero tiene luego una extensión en la amenaza. Ahora pensemos que es una autoridad la que ilegítimamente me prohíbe ejercer un derecho. Por ejemplo, según la Constitución española, los españoles tienen derecho a no manifestar sus convicciones ideológicas, a no hacer declaración sobre ellas, guardar silencio. Los cursos de educación para la ciudadanía inculcan una ideología, buena o mala, pero es una ideología, con un temario en el cual, por ejemplo, se dice que las organizaciones internacionales son buenas, beneficiosas, benefactoras, benévolas,
contribuyen al bien de la humanidad. Y alguien, un joven de 12, 13, 14, 15 años, o de menos, puede creer, porque ha llegado a esa convicción por su propia reflexión, o porque se lo ha oído a sus amigos, a sus hermanos, a sus padres, y ha pensado que llevan razón, que las organizaciones internacionales, o muchas de ellas, o casi todas, tras esa apariencia de bondad, son malas y hacen más mal que bien. Tiene esa convicción ideológica. Pero para aprobar el curso de educación para la ciudadanía, tiene que decir que son buenas y tiene que decirlo, porque es una asignatura tan especial, que tiene que decirlo haciendo creer al enseñante, al maestro, que lo dice con sinceridad. Por ejemplo, supongamos en, en otra asignatura, en ciencias naturales nos enseñan la evolución de las especies. Y alguien, porque ha recibido la educación creacionista en casa, cree que no ha habido evolución de las especies, sino que Dios ha creado directamente las hienas, los murciélagos, los bonobos y los hombres. El hombre creó a Adán el sexto día de la creación. Bueno, cree eso literalmente, el relato del Génesis al pie de la letra. Pero el chaval es suficientemente avispado y listo para saber lo que tiene que escribir o decir en el examen de ciencias naturales. Pero en el examen de ciencias naturales no se le pide sinceridad, no se le pide que crea la verdad de eso, sino que sepa que eso es lo que hay que decir, que eso es lo que hay que contestar. Y por tanto no se le exige sinceridad. Pero en educación para la ciudadanía sí se le exige sinceridad. Bueno, pues esa obligación de declarar sus, su opinión, su ideología, va en contra de un precepto constitucional, infringe un precepto constitucional y, por tanto, atropella un derecho constitucional a no declarar. Porque si el chaval declara su auténtica convicción ideológica, sufrirá una represalia, será el suspenso. Al tener el suspenso no podrá obtener la graduación de sus estudios, y al no poder tener la graduación de sus estudios, la vida laboral pues va a estar absolutamente cerrada. Si es que en algo puede trabajar, será en el trabajo peor considerado y peor pagado. Todo por haber declarado su convicción. Evidentemente, cualquier chavalín, cualquier muchacho de más de 9 o 10 años sabe que hay que ser insincero muchas veces en la vida, que no siempre se puede decir la verdad. Pero claro, hay quien por escrúpulos de conciencia, por ejemplo, qué sé yo, para un kantiano, nunca se puede mentir. Es una falta ética, moral, imperdonable la mentira, cualquier mentira. Bueno, pues ahí tenemos una obligación legal anticonstitucional que nadie ha llevado al Tribunal Constitucional, pero que de suyo es anticonstitucional. Bueno, pues por ser anticonstitucional, esa normativa es, está constitucionalmente prohibida, es constitucionalmente ilícita. Ahí tenemos un caso de ley ilegal, como hay otras. Una ley ilegal, por ejemplo, es una ley que vulnere la Constitución, igual que hay sentencias ilegales cuando vulneran la Constitución. Ahora mismo, el otro día, ayer, leí que un tribunal de Canarias ha dictado una sentencia que vulnera la Constitución, sin ocultarlo. Bueno, esa sentencia impone unos deberes a los justiciables, pero es un deber ilícito, porque es contrario a la Constitución. De manera que el impedimento puede venir del propio poder público. Y por tanto, si cuando es lícita una acción, impedirla, cuando es constitucionalmente lícita una acción o una omisión, impedirla por otra norma infraconstitucional es ilícito, está prohibido. Y por tanto, esa norma
infraconstitucional, sea una ley, un decreto, una sentencia judicial, un tratado internacional, lo que sea, es, contra, es ilícito, es constitucionalmente ilícito y por tanto ilícito a secas. Mm, Se me han objetado, se me han formulado objeciones como la siguiente. Yo tengo derecho a sentarme en el banco que hay en la calle, según salgo de mi casa, a mano derecha enseguida hay un banco de metal. Tengo derecho a sentarme en él, pero y a veces lo hago, pero voy a salir un día y me encuentro con que el banco está ocupado por tres jóvenes que están charlando. ¿Tengo derecho a sentarme? No, me lo han impedido esos. Por tanto, se puede lícitamente impedir el disfrute de un derecho ajeno. Bueno, esto es absurdo. Primero, porque yo no tengo derecho a sentarme en el banco. Lo único a lo que tengo derecho es que si el banco está desocupado, sentarme en él. Nada más. No tengo un derecho a secas, porque no es incondicional, a sentarme en el banco. Y por tanto, bueno, esos muchachos se han sentado ahí con todo derecho porque no estaba ocupado. Y lo mismo cuando se entra en clase o se acude a una conferencia y no están numeradas las plazas y uno se sienta donde quiera, siempre que la plaza no esté ocupada. Uno no tiene derecho a sentarse encima del otro. O si vamos al autobús, vamos pasando y tenemos derecho a sentarnos en cualquier asiento no ocupado. Bueno, pero que una banalidad tan ramplona, tan simplona, se haya esgrimido, obedece obedece a una agenda, y es que quienes me han objetado así tienen un esquema, una gestalt mental basada en los distingos de Hoffel, en los cuales no voy a entrar ahora porque son en otra serie he hablado de eso, de que hay derechos débiles y derechos fuertes, derechos tutelados y derechos no tutelados, que la mera no prohibición no nos asegura la protección del ordenamiento jurídico. Bueno, pues lo que nos dice este principio, este axioma de no impedimento, es que cualquier acción u omisión o bien es lícita o bien está prohibido a los demás impedirla. Bueno, también se me han objetado otros ejemplos que también se deshacen muy sencillamente. Yo me presento a oposiciones de catedrático de lógica de la Universidad de Sevilla. Tengo derecho a obtener la plaza. Tengo derecho a ser catedrático. Me es lícito ser catedrático. Y sin embargo, el tribunal se la da a otro, impidiéndome el disfrute de ese derecho. Pero es que es mentira. No me es lícito ser catedrático. No me es incondicionalmente lícito. Me es lícito ser catedrático si el tribunal juzga, sí, solo si el tribunal juzga que soy el mejor candidato. Cuando decimos que, dice, bueno, la ley no me lo prohíbe, sí, sí me lo prohíbe. La ley prohíbe a todo el mundo que no haya sido seleccionado por mm, por el tribunal competente desempeñar la cátedra. Hay unas elecciones de decir, bueno, cualquier candidato tiene igual derecho a ganar. No, ningún candidato tiene derecho a ganar. Solo tiene derecho a ganar aquel que los electores voten. Los demás tienen derecho a buscar el voto, igual derecho a buscar el voto y a hacer campaña a favor de su propia candidatura, pero no tienen ningún derecho incondicional a ganar. El único derecho que tienen es a ganar si y solo si los electores mayoritariamente votan por él. Ahora luego hay otro problema y es que pasa con impedimentos parciales. Por ejemplo, ya he hablado de la barra que alguien podría ponerme en la puerta, también clavada y también sujetada con pernos y presillas con tal fuerza que yo no pudiera, no soy lo suficientemente robusto para arrancar eso. Pero supongamos que está mal colocada y que, bueno, haciendo un tirón suficiente, logro abrirlo. ¿Me ha impedido o no me ha impedido? Bueno, pues esto es lo que podemos llamar un impedimento parcial.
Obstaculizar, poner trabas u obstáculos, pues es impedir, pero impedir en menor medida, porque el impedimento no es total. Al ser un impedimento menor, la prohibición de ese impedimento también es menor. Por eso, fíjense ustedes en el renglón uno o en el equivalente, el renglón 2. El renglón uno nos dice, en la medida en que A impida B, solo es lícito A en tanto en cuanto B esté prohibido. Y el renglón segundo nos dice, en la medida en que A impida B, solo es lícito B en la medida en que esté prohibido A. Son equivalentes. Si ustedes toman el renglón 5 y el renglón 6, la prohibición de A es la obligación de no A y la prohibición de A también equivale a la no licitud de A. Teniendo en cuenta estas dos equivalencias, 5 y 6, pues 1 y 2 son perfectamente equivalentes entre sí e intercambiables. Podemos formular este principio de no impedimento sea como 1, sea como 2. Ahora pasemos a otro problema, que es el impedimento por omisión. Se puede impedir por omisión, se puede impedir por inacción. Bueno, pensemos lo siguiente, si alguien tiene derecho a obtener algo, no entregárselo, no facilitárselo, evidentemente impide. Pero hay un problema conceptual y es que he hablado de impedir por fuerza en las cosas, por alguna acción material o al menos por amenaza, por coacción, o sea, por compulsión material o por amenaza, en lo cual he incluido, por supuesto, la del propio poder público, cuando prohíbe indebidamente algo a lo que se tiene derecho y esa prohibición conlleva una amenaza de represalia, de sanción, si se desobedece la prohibición. Pero claro, en todos esos casos, el impediente está haciendo algo, está realizando una acción de fuerza en las cosas, de compulsión, de amenaza, explícita o larvada, velada o abierta, eh, o está haciendo o cometiendo una acción, un acto indebido de prohibición. Bueno, en todos esos casos se impide con un hacer. Pero ¿cuándo se impide con un no hacer? Pues se impide con un no hacer cuando el agraviado tiene derecho a que le hagamos algo. O sea, cuando tenemos la obligación de hacerlo. Un ejemplo muy sencillo. Estoy tomando el sol junto a la piscina y veo un niño que se está ahogando. Pues, evidentemente, me basta desplazarme unos pasos, tender el brazo y sacarlo y lo salvo. No lo hago y el niño se ahoga. Ustedes me dirán, en toda piscina hay un vigilante que tiene. Bueno, supongamos que ese vigilante ha sufrido algún tipo de circunstancia que lo ha alejado en ese momento, porque evidentemente también él es vulnerable, está sufriendo un corte de digestión horrible o un ataque de apendicitis, bueno, lo que sea. La verdad que no hay nadie en la piscina, o es una piscina privada, lo que sea. Yo puedo salvarlo. Entonces el Código Penal me impone un castigo, tipifica la omisión del deber de socorro, que es el deber de socorrer a otro en peligro cuando ese socorro se puede dar sin incurrir en, ningún daño propio significativo. Por ejemplo, si hay un incendio, nadie me obliga a acudir con peligro de mi propia vida a, a extinguirlo. Bueno, hay casos específicos en que las leyes permiten movilizar a los habitantes, a los moradores o vecinos para contribuir a, a apagar un incendio. Pero vamos, de hecho, yo creo que eso no se realiza. Pero bueno, existe en la previsión legal, eso existe. Pero de manera general, poner en riesgo mi vida, si alguien es atacado por unos forajidos, unos bandidos,
interponerme yo con riesgo a mi propia vida, no, no tengo esa obligación legal. Pero cuando es sin ningún daño propio significativo, claro, siempre puedo decir, bueno, pues es un contratiempo tener que levantarme, bueno, es tan insignificante que eh, no hay color, como hoy se dice vulgarmente, o sea, el inconveniente mío no puede contrapesarse, contrabalancearse contra salvar la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando, por tanto, ahí hay, con mi omisión que he impedido? Mi omisión no es causa de la muerte del niño, es causa, bueno, claro, es lo que ha ocasionado, claro, causar, es posible causar por omisión. Esto ya en el anterior acción en que hablaba de la causación lícita, se planteaba el problema de cuándo las omisiones son causa. Sentido estrictamente metafísico, la omisión difícilmente se puede considerar causa, pero desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, cuando hay un deber de acción, la omisión, la omisión de justamente una acción que habría provocado un efecto valorado por el ordenamiento jurídico y la inacción ha ocasionado, digamos, ocasionado, no causado, si queremos, que no se produzca ese efecto. Bueno, pues en el ámbito jurídico manejamos una noción de causa que no es la causa en sentido propiamente metafísico, sino que se extiende al ocasionamiento. La omisión ocasiona. Bueno, pues aquí en este caso, de nuevo, tenemos algo todavía más visible. El, mi inacción, mi omisión, no ha causado la muerte del niño, pero sí ha ocasionado la no salvación del niño, el no haber escapado. Ahora, supongamos que quien ha omitido tenía un deber particular, no el deber genérico que tenemos todos los sujetos de derecho de un, un mínimo de solidaridad hacia los demás, ese mínimo de evitarles un daño grave cuando lo podemos hacer sin ningún quebranto propio significativo o de equivalente o comparable o incluso de, de significación suficiente en la vida humana. Bueno, pues todos tenemos ese deber. Digo que todos tenemos ese deber, pero no estoy seguro de que en todo ordenamiento jurídico positivo exista. Aunque existe por derecho natural el deber de contribuir al bien común, bueno, pues no se contribuye al bien común si se omiten esos pequeños gestos de solidaridad de unos para con otros, cuando no nos cuesta nada, apenas nada. Pero la jurisprudencia estadounidense, no digo la reciente, pero la de, porque no la conozco, pero la de tiempo atrás, hubo varias sentencias, pienso que son sobre todo del siglo XIX, en las cuales explícitamente se afirmó que el deber de socorro es exclusivamente moral y no jurídico. Y por tanto, un caso como el que he señalado no tendría en ese ordenamiento o no habría tenido, según la interpretación de ese juez, de esos jueces, ninguna, ningún valor jurídico ese deber de socorro. Y por tanto sería jurídicamente censurable ni punible la omisión del deber de socorro. Como sea hoy bueno, el ordenamiento norteamericano en general no se puede hablar, porque uno es el de Dakota del Norte, otro el de Dakota del Sur, otro el de Virginia Occidental, otro el de Nevada, así sucesivamente, pero no lo sé. En todo caso, en España y en la mayor parte de los países en los cuales yo he vivido o cuyo ordenamiento jurídico algo he estudiado, pues existe ese deber de socorro, que tenemos todos. Ahora hay quien tiene un deber especial de impedir el resultado antivalioso, de impedir la muerte. Por ejemplo, el vigilante de la piscina, para eso está. Cualquier padre y madre que tenga a un hijo bajo su patria potestad y que conviva con él. Tiene un deber de protección. De manera que si viene un extraño y azota, pega, agravia al hijo,
o lo hace incluso fuera de casa, el padre, la madre, tienen una obligación de tutela, de impedir, de oponerse, de rechazar al agresor. Las autoridades tienen un deber justamente de impedir a otros que quebranten nuestros derechos. Justamente, entre otras cosas, para eso está este axioma, para imponerles a las autoridades legislar de tal modo que se impida a otros vulnerar nuestros derechos. Bueno, en la dogmática jurídico-penal se distingue entre delitos de mera omisión, como el que he señalado antes, la omisión del deber de socorro, y los que se llama de comisión por omisión. Es decir, que la omisión equivale a una comisión. Otro ejemplo, cuando una, una madre tiene está amamantando a un bebé y lo deja en casa solo, se ausenta y acude a otro asunto. Se va de compras o se va a tomar chocolate con sus amigas o a la discoteca y deja al niño abandonado durante el tiempo que sea, a consecuencia de lo cual la criatura se enferma gravemente por desnutrición y muere. ¿Lo ha matado la madre? Bueno, pues creo que seguramente la mayoría dirían sí, lo ha matado. Es decir, ¿qué pasa? Que hay un deber especial de cuidado, de atención, en este caso de alimentación, cuya omisión equivale a una comisión. Y por tanto, en ese caso, el juez condenaría por un delito de homicidio doloso en comisión por omisión. De manera más general, existe el derecho a la vida, todos, según los instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos, existe el derecho a la vida. Bueno, pues mm, ese derecho a la vida implica un derecho a alimentarnos, a comer. ¿A quién se lo podemos exigir? Porque se burlaba el neoliberal, el apóstol del neoliberalismo, Federico Augusto von Hayek, de esos derechos positivos, como el derecho a la vida. Todo el mundo tiene derecho a la alimentación. Y decía él socarronamente, ¿ante quién puede reclamar todo el mundo el derecho a obtener alimentos? Bueno, pues eso depende. Eso depende de las circunstancias vitales. Un niño tiene derecho a ser alimentado por sus padres o tutores. Y por tanto, la obligación de proporcionar, suministrar alimentos corresponde a sus padres o tutores o cuidadores. Si está, por ejemplo, vive en acogimiento familiar o en un orfelinato, bueno, pues es en este caso el responsable del orfelinato el que tiene obligación de suministrar ese alimento. En la mayoría de los casos son los padres. Si no lo hacen, provocan la enfermedad o muerte del niño en comisión por omisión. Es decir, la omisión equivale jurídicamente a una comisión. Le han impedido sobrevivir. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el impedimento tiene ese núcleo inicial fisicalista de, de acción material, pero que luego tiene una extensión en el ámbito jurídico, en el ámbito social, por un imperativo de la convivencia social, articulable de manera diferenciada según los casos particulares. Y eso pasa con cualquier otra noción que teniendo de suyo un núcleo fisicalista, material, luego tiene una configuración, recibe una configuración en las costumbres, en la normativa social, en la moral y también en el derecho, evidentemente. Sin el núcleo material inicial, el concepto se disipa, se desvanece, aparece como una intelequia. Hace falta ese núcleo inicial, pero luego hay eh, el derecho tiene la posibilidad y la necesidad de extender la aplicabilidad de ese concepto a unas relaciones sociales más complejas en las cuales la omisión, como es los casos que estoy señalando, la omisión, el omitir es también un impedir. Ya
desde el punto de vista jurídico penal, tiene esas dos posibilidades, según los casos, de que se trate de un delito de pura omisión o de un delito de comisión por omisión. Pero lo mismo pasa en el derecho civil. He hablado del artículo 1902, pero que tiene una interpretación jurisprudencial en la cual ciertas omisiones jurídicamente equivalen a causaciones, causar un daño, porque es impedir cuando se impide la evitación de ese daño. El no hacer, el quedarse de brazos cruzados, es un impedir que, que se evite el resultado. Por ejemplo, cuando hay un incendio, como aquel incendio en un edificio céntrico de Madrid en que ardió todo el edificio. ¿Y quiénes eran responsables? Primero alguien que había echado una colilla mal apagada o no apagada a la papelera, lo cual provocó el incendio. Los vigilantes que tenían que hacer una ronda y no la hicieron. Ahora se puede decir, bueno, los vigilantes que no hicieron la ronda no son causantes de del incendio, no. Pero son causantes de que no se evitara el incendio. Lo que su inacción determinó no es que se produjera el incendio, sino que éste no se evitara. Y ellos tenían obligación de actuar para evitar posibles incendios. ¿Para qué están? Están para hacer la ronda y evitar incendios, inundaciones, robos o cualesquiera otros siniestros. Evitables cuando un vigilante hace la ronda de vigilancia correspondiente, no la ronda nocturna de Rembrandt, pero sí una ronda de vigilancia justamente para detectar y evitar ciertos daños. Bueno, y solamente me queda por enumerar los renglones 3 y 4. Estos renglones, el renglón 3 es un teorema que se deduce directamente del renglón 2 por el principio del cálculo sentencial, de la lógica sentencial, que se llama de importación, y el 4 se deduce como un teorema también por el mismo principio de importación del 1. El principio de importación nos dice, si A implica que B implique C, la conjunción de A y B implica C. Es un axioma de la lógica clásica, del cálculo del entailment, de la lógica, del cálculo del entailment, que es una lógica para consistente relevante de Anderson y Belknap, en la lógica gradualista y en otras. Mm, eh, mm, Vamos a ver, lo es en la lógica de Lukasiewicz o no, o en otras lógicas. Bueno, ahora no voy a contestar a esa pregunta, pero en cambio, rechazado en lo que se llama lógica relevantista profunda de mi difunto amigo Richard Rowley o Richard Silvan. Una de las características, su lógica era el cálculo del entailment, al cual me he referido, pero debilitado, al cual se han quitado varios de sus axiomas. Era una lógica pues, muy interesante, con una semántica muy atractiva de mundos posibles, con una relación triádica, y para ejercitarse está muy bien manejarla. Lamentablemente es tan débil que la utilidad para cualquier efecto de razonamiento en el mundo real o en la vida científica o la jurídica, pues creo yo que es una lógica me parece a mí, de escasa utilidad. La lógica gradualista es muchísimo más fuerte, tiene muchos axiomas y teoremas de los cuales carece la lógica relevantista profunda, y pienso yo que gracias a ellos tenemos una posibilidad de razonar muchísimo más fecunda, mucho más fértil. Y uno de los casos es este que tenemos aquí, pasar de 2 a 3 y de 1 a 4. En la medida en que A impida B y sea lícito B, está prohibido A. Bueno, pues eso es un corolario de 1 por el principio de importación. Perdón, un corolario de 2 por el principio de importación. Y 4 es un corolario de 1 por el principio de importación. Y nada más. Con esto pongo punto final a este episodio, que es el último de la serie. Y con esto hemos concluido esta serie sobre los principios de la lógica nomológica, con los
con los 14 principios de la lógica nomológica, más los episodios introductorios que tuvimos, y por tanto este es el último. Ahora bien, aquellos de ustedes quienes han, quienes han seguido esta serie, pues posiblemente eh, quienes estén interesados en la lógica, sin más, en la argumentación lógica, en la lógica matemática, porque la lógica nomológica es una lógica matemática, es decir, simbólica, que se expresa con notación simbólica y que opera de manera perfectamente similar a como opera cualquier matemático en sus cálculos, por tanto es lógica matemática. Lo han podido seguir juristas que sin tener ningún interés específico en la lógica, pero evidentemente como tales juristas están interesados en el razonamiento jurídico. Y el razonamiento, qué es el razonamiento jurídico? El razonamiento jurídico es la argumentación lógica. Hay argumentación lógica y argumentación ilógica. Bueno, pues el razonamiento es la argumentación lógica. Pero alguien puede estar interesado en argumentación jurídica, no haber tematizado ese distingo entre argumentación lógica e ilógica. Bueno, pues ese también puede estar interesado en esta serie. Y finalmente el filósofo, cualquier individuo que se interese por la filosofía. Porque la lógica nomológica es una disciplina que forma parte de la lógica matemática, ciertamente, pero es que la lógica matemática tiene una doble pertenencia. Pertenece al ámbito de las ciencias exactas, matemáticas, por lo menos matemática en sentido lato, pero pertenece también al ámbito de las disciplinas filosóficas, a la filosofía. Porque, al fin y al cabo, las nociones nomológicas del deber, del derecho, cómo se relacionan, cómo se pasa racionalmente de afirmar un derecho, un deber, a afirmar otros derechos, otros deberes, bueno, pues esto evidentemente forma parte de un área de la filosofía que con mejor o peor fortuna se suele llamar filosofía práctica. A mí no me gusta esa denominación, pero bueno, vale. Bueno, pues entonces para los filósofos, para aquellos que hayan tenido la amabilidad de seguir hasta el final esta serie de episodios, los exhorto a pasarse a otra serie que también está en mi canal de YouTube, Lorenzo Peña, Habla Filosófica, de la cual ya hemos tenido un primer episodio circunstancial, me vino, lo expuse por una solicitud que había recibido de aclarar mi concepto de imperio, por tanto pertenecía al ámbito de la filosofía política, pero en esta serie de habla filosófica, que empezará, vamos, salvo este episodio un poco eh, que ha sido un parergon, ha sido incidental, salvo empezaremos la semana próxima, y ahí se van a abordar cualesquiera temas filosóficos, sea de filosofía general, de lógica, metafísica, teoría del conocimiento, historia de la filosofía, ética, filosofía social y política, antropología filosófica, filosofía de la historia, filosofía de la naturaleza, llegado el caso, bueno, pues cualquier ámbito, incluyendo qué es filosofía, por ejemplo, o cuáles son las disciplinas filosóficas, bueno, pues cualesquiera de esos temas. Y como son infinitos, pues no de esos infinitos em, temas, en el número finito de episodios que habrá, yo abordaré uno u otro, pues un poco por circunstancias, porque me parezca más pertinente o a lo mejor porque me lo hayan solicitado. Si ustedes quieren sugerir temas que les parezcan particularmente atractivos, interesantes, pues invitados están a presentarme su exhortación para abordar esos temas y lo tendré en consideración. De manera que les doy cita, si lo tienen a bien, para esa serie, Habla Filosófica, y por lo demás me despido de ustedes. Espero que esta serie actual les haya sido útil, provechosa y, y que gracias a ella, en lo sucesivo, cuando tengan que argumentar sobre derechos, deberes, lo hagan mejor.